y llega la función de WhatsApp que estábamos esperando. Y es que si bien actualmente nos podemos conectar en otros dispositivos mediante WhatsApp Web, siempre teníamos que estar conectados a Internet desde nuestro dispositivo principal, o sea, nuestro celular. La novedad es que ahora podremos conectarnos en hasta 4 dispositivos diferentes, aunque no tengamos conexión en nuestro celular. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a WhatsApp Web. Vamos a ir a nuestro celular, abrir WhatsApp e ir a los 3 puntitos que están aquí arriba. Antes aquí teníamos una opción que decía WhatsApp Web. Esa opción cambió por dispositivos vinculados. Y aquí ya irías a vincular dispositivo. Esta función actualmente está activada para la versión beta de WhatsApp, que es la versión de prueba, pero ya en breve va a estar activada en todos los dispositivos. Si quieres ir adelantando camino, lo que puedes hacer es unirte al programa beta de WhatsApp. Eso lo puedes hacer abriendo WhatsApp desde Google Play o también desde esta opción de vincular dispositivo. En mi caso intenté unirme al programa beta hace unos meses y me decía que en ese momento estaba cerrado y no se aceptaban nuevos participantes. Hace poco me llegó un mensaje de que había una ventana de apertura al programa y pude acceder. Si tú al intentarlo ves que no puedes acceder porque se ha cerrado nuevamente, vas a tener que esperar a una de las próximas actualizaciones de WhatsApp en donde habiliten esta función al público en general. Bien, vamos entonces a conectar el dispositivo. Yo aquí en el ordenador tengo abierto WhatsApp Web. Vamos a leer el código y ya estaría conectando. Aquí vamos a ver en simultáneo la pantalla del celular y la pantalla de WhatsApp Web. Bien, entonces vamos a hacer una prueba. En el celular yo voy a desconectar mi conexión a Internet. Vamos a desconectar los datos y solamente voy a estar conectada a Internet desde el escritorio, ¿sí? En WhatsApp Web. Entonces vamos a mandar un mensaje de prueba a un contacto. Vemos que aquí tenemos los 2 tildes de que al contacto le llegó. Y si nos fijamos en la pantalla del celular, esto aquí no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no tengo conexión a Internet. De esta forma podemos comprobar que efectivamente podemos no tener conexión en el celular o incluso tenerlo apagado y podemos seguir utilizando WhatsApp Web en nuestro escritorio. Yo ahora lo que voy a hacer es volver a activar los datos en mi celular y vamos a ver que me actualiza los mensajes y me van a aparecer los que yo envié. La verdad que esta nueva función es fantástica, ya que muchas veces nos pasa que no podemos tener el celular en donde está el ordenador o no tenemos conexión a Internet en el celular, o también puede pasar que el celular se quede sin batería y se apague. Hasta ahora, si pasaba todo esto, no podíamos utilizar WhatsApp Web y bueno, con esta nueva función lo vamos a poder utilizar de forma independiente al dispositivo principal en donde tengo instalado el WhatsApp. Esta no es la única novedad, pero sí creo que es la más importante. También se va a incluir la función de fotos y videos que enviamos y que el receptor solamente puede ver una sola vez, o también llamadas fotos que se autodestruyen. Les dejo un videito acá arriba por si todavía no la tienen en las actualizaciones. Y también la función de acelerar la velocidad de los audios, que esa sí creo que ya está habilitada en el 100% de los usuarios. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.